al mismo tiempo que querían establecer, digamos, instituciones financieras modernas, también habrán observado que intentan, digamos, pensar, digamos, en un sistema tributario también moderno, que es algo de esto hablamos en la clase pasada también, ¿no es cierto? Esto para más o menos terminar con este mensaje que es importante desde el punto de vista conceptual. Fíjense que también dice, bueno, nosotros tenemos que implementar un sistema tributario nuevo, para el cual eliminamos una cantidad de impuestos que vienen del pasado, establecemos los nuevos, pero es necesario hacerle entender a la gente, o al pueblo, que tiene que pagar el impuesto, porque es en su propia ventaja, ¿no? Hay que enseñarles que el sistema tributario nuevo, un sistema tributario nuevo, es importante para ellos mismos. Porque así funciona, digamos, así puede funcionar también un Estado moderno, ¿no es cierto? En fin. Bueno. Profe, una cosa que... Oh, perdón. No, decime. Una cosa que me llamó la atención es que al final de la carta dice, ahora los fundamentos del sistema representativo es forzoso que su conducta sea conservadora, o sea, como que es difícil llevar a cabo un sistema representativo cuya base es conservadora, como que lo tira al final para de alguna manera consolidar lo que él pretende hacer, ¿no? Sí, no, pero fíjate lo que quiere decir. Pensémoslo bien. Dice, bueno, hemos establecido un sistema republicano. Es un sistema representativo, el pueblo vota regularmente, hay que decir que establecieron es la primera ley electoral de Latinoamérica, ¿no? Casi podríamos decir que es pionera en el mundo, porque sella por primera vez lo que se conoce como voto universal. Obviamente no es universal, ya lo sabemos, porque solamente está destinado a los varones, las mujeres, pobres sector, no votaba. Pero quiero decir que es pionero en ese sentido, porque ya sabemos que va lentamente, ¿no? Este asunto. Entonces, se había asentado el sistema republicano, representativo, es decir, ya iban casi 3 años de gobierno en la provincia de Buenos Aires, parecía que las cosas estaban funcionando, y frente, digamos, a una serie de avances que se querían hacer en la época, dice, bueno, ahora frenemos un poco con todas las reformas, paremos un poco ahora que hemos avanzado bastante, dejemos que se asiente este poder, ¿no? Y volvámonos un poco conservadores, es decir, frenemos ese ímpetu, frenémonos un poquito. ¿Por qué? Porque las provincias querían a toda costa, digamos, un congreso. En 1822 fracasó un llamado a Congreso Nacional en la ciudad de Córdoba, al que habían concurrido ya una cantidad de diputados importantes y la que Buenos Aires se negó a ir. Ojo, tenemos que tener en cuenta también esas cosas. ¿Por qué se niega a ir? Y porque querían ser conservadores ahora. ¿Qué decían acá en los porteños? Y esto lo van a manifestar, digamos, ahí también en el mensaje de 1824, ¿no? Y miren, ustedes lo que van a querer decir es esto. Las provincias nos exigen que nos reunamos en Congreso. Pero resulta que cuando nosotros lo hicimos, fracasamos. Y reunirnos en Congreso implicó después volver, digamos, o plantear o dar lugar, digamos, a la anarquía. ¿Por qué? Porque no nos poníamos de acuerdo. Entonces es preferible seguir siendo provincias autónomas antes de que intentar constituir la unidad nacional, una unidad nacional que se presentaba como imposible. ¿Sí? Por eso habla de este asunto de lo conservador. Bien. ¿Algo más? Una pregunta.
para quienes leyeron estos mensajes hasta acá. Se habla acá de enemigos contra los cuales hay que luchar, hay que sostener campañas en las provincias, etcétera, etcétera. No. ¿Sí? No. Facundo dice que no. Yo leí nada más el de Rivadavia y García, y en ese no se menciona, Ahí no hay. se habla de No hay paz. ningún. Más. En No, no sé rigor, se habla más de paz, ¿no es cierto? Se habla más de el consenso, la paz, etcétera, etcétera. El enemigo, acá parece que no hay enemigos. El enemigo está afuera, en todo caso, podrá ser el Imperio de Brasil eventualmente. Claro, menciona el Imperio de Brasil, y cuando habla del tema de la unidad, dice que sería como beneficioso para todos que estén unidos en caso de que pase algo con Brasil, básicamente. Claro. Hay como, digamos, un reconocimiento de que bueno, puede haber un enemigo que es de corte nacional, es extranjero, digamos, ¿no es cierto? Y después el otro gran enemigo que aparece, digamos, pero que no tiene que ver con ubicar al actor físicamente, es la ignorancia. Es la falta de ilustración, la falta de conocimiento. Para esta corte, digamos, de liberales bentamianos, digamos, la falta de conocimiento, de ilustración, la ignorancia es el peor de los enemigos. Por eso, en teoría, acá está planteado como una especie de docencia, ¿no es cierto? Es decir, en el mensaje está planteado, bueno, acá habría que hacer docencia, ¿no? Pues no lo hacen, porque esto no sucede después en la práctica. En la práctica lo que viene es la introducción del sistema lancasteriano de enseñanza mutua, que se implanta en este país, en el Río de la Plata, quiero decir, perdón, y también, digamos, en el resto de Hispanoamérica. El sistema lancasteriano es un sistema que, bueno, se lo menciona así como de enseñanza mutua, porque los más adelantados, los estudiantes más adelantados, enseñan a los que vienen detrás. Entonces vos con un maestro o maestra, ¿no? Podés tener muchos alumnos, muchos estudiantes en una misma aula o en un mismo espacio, porque total, vos le enseñás al más adelantado y el otro, digamos, el más adelantado le enseña al de atrás y ese al de atrás y ese al de atrás, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Transforma, digamos, a los mismos estudiantes en docentes. Y el profesor o docente que está a cargo lo que hace es supervisar cómo funciona todo eso. Para lo cual también los sentaba juntos, los sentaba uno al lado del otro para que se produjera ese tipo de enseñanza, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, daba resultado práctico, rápido, no necesitaban tener tantos recursos humanos, no necesitaban tener maestros en cantidad, ¿me explico? Por eso es que se adopta ese sistema. Pero no fue solo aquí en Buenos Aires, sino que fue en varias provincias, se adoptó también, y en el conjunto de Hispanoamérica, incluyendo también a la propia España peninsular. Bueno, algunas teorías modernas, digamos, en cuanto a la educación, todavía siguen teniendo ideas que vienen de ahí, de Lancaster. Bueno, perfecto. Y del mensaje de las Heras, entonces, de las Heras y de Dorrego, ¿qué pasa? El mensaje de las Heras es, bueno, no sé cómo eran los otros, pero es bastante cortito el de las Heras. Y ya en la primera parte habla del cuerpo de la nación. Es de 1825 el mensaje. Y habla de ya del cuerpo de la nación y como que da la imagen de que esa paz capaz que estaban buscando en los otros momentos como que ya había sido como alcanzada de cierta manera. Que
Perdón, pensé que ibas a decir algo. No. Y nada, y estuve buscando un poco también porque no tenía mucho el contexto de ese momento y Ujú. está la guerra con Brasil, con el Imperio de Brasil, y el Congreso del 24 y la Constitución del 26, que es como, porque acá también la SEA nombra la ley fundamental del Congreso General del 24. Y también habla un poco esto de la justicia ahora en un momento. Y me pareció, me llamó la atención eso con lo que habíamos hablado hace un rato, por acá nombra como la necesidad de transformar el sistema judicial y de Ujú. cambiar esos jueces de paz, que habla de las mansiones, los jueces de paz, y un sistema viejo. Claro, un sistema oprimido. Imagínense que, a ver, la población tanto de la ciudad como de su campaña empieza a crecer muchísimo. Entonces, ¿cómo atender el sistema, cómo hacer que el sistema judicial muy pequeño pueda atender a semejante cantidad de población? Es bastante, no tengo los números, ¿no es cierto? Pero quiero decir que era muy lejana, la justicia estaba muy lejana de la población. Y precisamente ahí es donde estos intelectuales también implantan o proponen, digamos, una reforma judicial. Fíjense que ellos proponen, digamos, y lo comienzan a implementar el sistema que desde lo que está hablando Las Heras, los juzgados de primera instancia, que no existían. Y se van a formar 3 departamentos judiciales en la provincia de Buenos Aires, que no existían tampoco. El departamento del norte con sede en Zárate, el del centro con sede creo que en San Vicente, me parece, y el del sur con sede en Chascomús. Esos van a ser juzgados de primera instancia, con un juez de primera instancia, que atiende rápidamente las causas y si las tiene que derivar, las deriva, digamos, a la segunda instancia, que es el Tribunal Superior de Justicia. Pero eso no había, digamos, para hacer justicia en la campaña, ¿qué hacía? Y bueno, el comandante de frontera, el alcalde de la ciudad o del pueblo de San Vicente, o de Chascomús, o de Dolores, mandaba, ¿no? Lo apresaba a un delincuente y lo mandaba para Buenos Aires. Eso sí lo apresaba. Si no, tomaba por ahí justicia por mano propia, alguno, digamos, ¿no? Se agarraban a las cuchilladas, digamos, por ahí intervenía el comandante, le pegaba un tiro a los dos y se acabó. ¿Me explico? O sea, la justicia era relativa. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más decía? Bueno, ahí también tenemos una institución, digamos, de corte liberal, ¿no? Y utilitaria. Es decir, ¿por qué? Y porque había que llegar rápidamente a la población y tenían que entender que la justicia estaba cerca. Acá Joaquín había puesto que utilizaba muchas ideas liberales, habla de la propiedad privada y de la importancia de las instituciones liberales, sobre cómo éstas traen prosperidad y felicidad al territorio. Claro, exactamente. Bien práctico, ¿no? Bien utilitarista. Es decir, en la medida en que la población sea feliz, entenderá mejor los beneficios de las instituciones liberales y republicanas. Esta, digamos, había como una, digamos, relación directa, ¿no es cierto? Sí, también hablaba en la carta que yo leí que mejoraba también de alguna manera la recaudación, dar cierta seguridad, porque de alguna manera no tenían que lidiar con robos o algo así, porque supuestamente habría una institución, me imagino, donde como estás diciendo, que haría justicia. Claro, ¿A dónde ir castigaba. si pasaba algo? Castigaba y apresaba, digamos, a los bandidos, que había varios, por cierto, ¿no es cierto? Todo porque obviamente es una sociedad, estaba en vías de construcción, pero la idea que se tenía era construir una sociedad, digamos,
con leyes que se controlara a sí misma, y si no, que imponer instituciones de control, ¿no? Por eso la reforma judicial y la reforma de la policía de lo que va a ser la policía de la provincia. Pensemos que no había policía. Existían los tenientes alcaldes, los alcaldes de barrio, que eran una especie de policía de la época, pero no era un cuerpo especializado, ¿me explico? Era sencillamente, digamos, desprendimiento del cabildo, de los cabildos, y esto de los alcaldes que trabajaban junto con lo que serían, digamos, los comandantes de frontera y qué sé yo. Y cuando sucedía algo, iban a apresar a las personas y las trasladaban. Pero para hacer eso, convocaban a los milicianos. O sea, a los milicianos que gratuitamente prestaban servicio anual, que eran todos los mayores de edad, todos los hombres mayores de edad, que tenían que anotarse en el padrón porque era una carga pública ser miliciano. O sea, estaban obligados. ¿Me explico? En cambio, cuando se forme una institución moderna como es la policía, entonces la cosa va a cambiar. El alcalde va a apelar, digamos, precisamente a esa policía, cuerpo permanente, para que haga los traslados, aprecie al delincuente, etcétera, etcétera. Perdón, Camilo, vos ibas a decir algo. No, voy a preguntar por la milicia, por eso. No, que la terminaste nombrando. Bueno, hay unas frases bastante sintomáticas que expresan no solo el pensamiento de Las Heras, sino que es el pensamiento de varios intelectuales de la época, como por ejemplo, un templo y una escuela en cada aldea deben ser monumentos que la provincia levante a la libertad. Toda una frase, digamos, que implica una visión del mundo y una visión de cómo se construye una sociedad. Lo mismo que esta que dice: la educación civil y religiosa formará las costumbres de un pueblo verdaderamente libre. Ella hará más raros los delitos y menos necesaria la acción constante de la fuerza para conservar la paz y sostener el orden. Bueno, acá tenemos el pensamiento de Las Heras, ¿no es cierto? Que va a durar muy poco en el gobierno porque como en este momento está empezando a trabajar, funcionar el Congreso Nacional, el que va a sancionar la Constitución de 1826. ¿Me explico? Y está funcionando en Buenos Aires. Y ahí hay un choque de intereses y de política, porque el Congreso Nacional asume incumbencias, digamos, sobre la sala de representantes. Entonces no sabe quién gobierna en qué lugar. Y entonces el gobernador dice: yo estoy de gusto acá, renuncio. Y renuncia rápidamente Las Heras. En cuanto a la legislación en materia penal, ¿se seguía aplicando la misma ley en todas las provincias? Esta pregunta es muy interesante porque no sabemos a qué ley recurrir, a qué leyes recurrir. Terminada producida la revolución, los jueces, los nuevos jueces, digamos, ya embarcados en la revolución, van a seguir apelando, digamos, a los viejos códigos. Mejor dicho, no eran códigos, a las viejas partidas, a la vieja legislación, digamos, de España. Y como pensemos lo siguiente, ¿no? El Código Civil es del año 1869 y se aplica a partir, creo, del 71. El Código Civil de Vélez Arfiel estamos hablando, ¿eh? O sea que hasta ese momento, desde el punto de vista de los códigos civiles, de la legislación civil, los jueces echaban mano, digamos, a toda la tradición que tenían con anterioridad, así todo el corpus jurídico que venía, digamos, de España. Tenían que hacer así, porque si no, no tenían con qué. Y había mucho, obviamente, de tradición y mucho de interpretación, que es lo que va a dejar
como impronta el tipo de derecho que nosotros tenemos en la actualidad. O sea, nosotros tenemos una ley, que es una ley muy por ahí dura cuando la leemos, pero según justamente la tradición de derecho en el derecho argentino, las leyes están sujetas a interpretación del juez. Razón por la cual nosotros podemos ver actuar de una u otra manera, según los casos, ¿no?, a los jueces, a un mismo juez. Bueno, más allá de esto, quiero decir, 1869, imagínense que en esta época que estamos explorando todavía se rigen por las cosas bien antiguas. Ahora, como había una incomunicación que era casi, diría yo, permanente, constante, y una falta de recursos humanos, es decir, de jueces en el interior, en las provincias, verdaderamente impartir justicia, digamos, en algunas provincias era algo, no sé, titánico. No sabemos cómo, o sea, sí sabemos algunas cosas, pero quiero decir, no había algo fijo, algo que uno puede decir, bueno, se regía mediante todo este procedimiento, era típico de este momento, tales y cuales cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que se hacía lo que se podía. Yo pienso que muchos jueces deben haber hecho así. No le llegaba tampoco toda la legislación. Las reales, cuando en la época colonial, las reales cédulas llegaban a Buenos Aires, por ejemplo, y no siempre llegaban a las provincias, a las otras capitales. Era todo un desquicio, ¿no? Sabemos esto también, ¿saben por qué? Porque muchos de los jueces del interior, de las provincias, quiero decir, mandaban a pedir a la Real Audiencia o a la Cámara de Apelaciones opiniones. Mandaban a pedir alguna legislación en la que ellos pudieran ampararse para impartir justicia. Y eso denotaba que el juez no tenía ni idea de cómo actuar en determinados casos. Pensemos también en otra cosa, ¿no? Toda la justicia de esta época era una justicia informativa. ¿Qué significaba? Significaba que, no sé, se cometía, vamos a suponer, un crimen. Vamos a los casos más duros, ¿no? Eso caía en el juzgado del criminal, digamos, ¿no? Era un juzgado del crimen. Ok. El caso lo tomaba un juez y decía, tráiganme al asesino o asesina. Ok. Entonces, le tomaba declaración, ¿no? Que en ese momento se llamaba confesión. Se decía, bueno, le tomo confesión. Entonces, él o ella hablaban, bla, 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 comentaban la cosa, etcétera, etcétera. Y el juez después empezaba a tomar declaración a un montón de testigos. Por ahí de vez en cuando se presentaba una prueba física, que podía ser, por ejemplo, un cuchillo. He visto casos donde no estaba el cuchillo, pero estaba, digamos, la forma del cuchillo en un papel alargado así, dibujado, para mostrar el tamaño del cuchillo, ¿me explico? Eso obra en el expediente, está ahí, uno lo ve. Se presentaba como una especie de prueba. Pero las pruebas, mucho que no tenían tanto que ver. ¿Por qué? Porque era mucho más importante la declaración, por eso eran juicios declarativos o informativos, la declaración de los testigos y de los partícipes de cualquier hecho que otra cosa. Esto agilizaba, teóricamente, impartir justicia, ¿no? Es decir, se agilizaba mucho porque era tomarle declaraciones y decía, bueno, quién dice la verdad, quién dice la mentira y se acabó. En esto de tomarle declaración, digamos, al victimario, en general se le tomaba 2 o 3 veces hasta que terminaba diciendo la verdad, entre comillas. Porque esas 2 o 3 veces capaz que el tipo recibía, bueno, una andanada de palos hasta que el tipo reconocía que había matado, que había golpeado, que había hecho lo que se le acusaba, ¿no es cierto? Así que
Bueno, esa era la justicia de la época, ¿no? Y esta corte de intelectuales, bueno, quería mejorar, por lo menos en parte, algo de todo esto, porque justamente los tribunales de primera instancia son para mejorar la justicia, digamos, en ese momento, ¿no es cierto? Si no, ahí había muchísima arbitrariedad. Imagínense un juez de paz que no necesariamente era letrado, que no necesariamente había estudiado derecho, era, ahí tiene un nombre que ahora no se me escapó, legos, eran jueces legos, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que no tenían conocimiento de la justicia, del derecho, nada. Actuaban, digamos, más bien por sentido común, ¿no? Y eso se intentaba por lo menos mejorar. Ojo que quedó prácticamente en la nada, porque después cuando venga Rosas, algo de esto va a quedar y otra cosa no, va a limpiar todo, digamos, no queda nada del sistema judicial, digamos, de este momento, ¿no? Bueno, pero eso es el primer intento por establecer la justicia ordinaria de primera instancia, que se llama así. Muy bien. ¿Algo más de las Heras? Él también hizo mención a la ignorancia, ¿no? Y después me parece que no hay mucho más. Termina totalmente enemistado, digamos, con lo que va a ser el gobierno nacional, también. Porque ahí el Congreso elige a Rivadavia como presidente. Y va a terminar totalmente enemistado. Claro que ya había empezado la guerra con Brasil, ¿cierto? Ya había empezado la guerra con Brasil, estaban en medio de todo un debate político de la época en donde estaban embarcados todos estos personajes, ¿no? Agüero, Rivadavia, García, Dorrego, Moreno, el hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno, va a ser uno de los principales instigadores de la guerra, era favorable a la guerra, a sostener la guerra contra el Brasil, lo mismo que Dorrego, son quienes alentaron la formación de los 33 orientales y de la entrada de Buenos Aires a la guerra, ¿no es cierto? Después Dorrego no va a saber cómo hacer para salir de la guerra, pero al principio estaba totalmente a favor. También lo estuvo Rivadavia en su comienzo. Bien. Entonces, ¿qué le pasa a Dorrego? Que en 1827 tiene este mensaje, que es bastante distinto de los demás, ¿no? En 1828 también. Son dos mensajes en los que hay una especie de contraste. ¿Alguien lo leyó? Perdón. Camilo, ¿sí le pegaste una leída? Sí, me quedó medio suelto de este primer mensaje de Dorrego, la parte que habla del banco y habla de... Ahí un poco me mezcló, y por los términos que usa Dorrego, que usa gobernador, y no sé si a veces se refiere a un poder superior o no, pero bueno, no importa. Y sí, anoté algunas cosas acá directamente en el mensaje ya. Empieza diferente porque le habla a la legislatura, que en de las Heras es un mensaje al gobernador, dice nada más. Y en este de Dorrego no. Y en un momento aclara como que se dirige a un cuerpo de ciudadanos distinguidos, le está hablando como a, no sé, me parece como que le habla a los pares de él y que legitiman su gobierno en ese sentido. Y Sí. él asume en agosto de 1827 y el mensaje es de septiembre del 27, así que apenas asume,
y hace una descripción también de como un balance de las cuestiones económicas y de los problemas que había y de esas cuestiones. Y a diferencia de los anteriores, que hace un rato lo habían mencionado, del enemigo, él hace mención de los indios salvajes, dice, y la necesidad de empujar la frontera hacia el sur. Sí. Es cierto, está dentro de las preocupaciones de los gobernadores, ¿no? Él también tiene la misma preocupación. Es una preocupación constante, es decir, la presión sobre la frontera es una cosa recurrente. La vamos a ver siempre. Cuando veamos a Rosas, vamos a ver que también en ese momento existe la misma preocupación. Fuera de este enemigo, que a todas luces es el mundo indígena para los blancos, pero sobre todo para los ganaderos porteños, ¿no? Para los ganaderos de Buenos Aires, los terratenientes pampeanos, podríamos decir, o los futuros terratenientes pampeanos. Hay otros enemigos, para Dorrego empieza a haber otros enemigos. No los menciona así como enemigos, pero están en el lenguaje. Ustedes piensen lo siguiente, ¿no? Para Dorrego, la ley de capitalización de Buenos Aires, que la hace referencia por ahí, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Del 4 de marzo de 1826, era sencillamente un disparate. ¿Por qué? Porque la nación le estaba sacando a la provincia de Buenos Aires, de la cual él era gobernador, él se sentía porteño. Cuando hablo de porteño no solamente me refiero a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Él se sentía provinciano de la provincia de Buenos Aires, y que le sacaran a la ciudad de Buenos Aires, le hicieran federal, para él era una barbaridad, un disparate. Es más, ¿qué va a decir, digamos, respecto de toda la política anterior? Que ya hablaba, digamos, había provocado, ¿no? La política anterior, desolación y recuerdos dolorosos. Ya provocaba eso. Es más, en alguna parte, no se me acuerdo bien, creo que hablaba incluso de delirio de la política. ¿Correcto? O sea, los términos que utiliza Dorrego acá son importantes. Entonces quiere decir que, está bien, él está en la sala, hay diputados, son diputados, todos son diputados, es unicameral, va allí a rendir cuentas de poco, ¿no? Pero lo primero que hace es un mensaje, digamos, que contrasta, digamos, con los anteriores, en el sentido de que él marca una diferencia, dice, miren, es preferible olvidarse de todo porque eran unos delirantes los que estaban anteriores a nosotros, todo eso es un delirio, fue un delirio. Y como todo delirio, digamos, estaba destinado a fracasar, ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros. O yo, el gobernador, me tengo que hacer cargo. ¿Me explico? Eso ya marca una diferencia en el sentido de que comienza a haber una especie de, en un sistema republicano que había comenzado a andar, porque pensemos que son poquitos años, ya marca al interior alteridades políticas fuertes. Es decir, bueno, yo no solo tengo algún matiz, puedo pensar que, vamos a suponer, tomo un crédito externo y lo dirijo a un lado y no al otro, y yo quiero tomar un crédito externo, pero para dirigirlo a otras cosas. Ok, ahí tenemos un matiz, etcétera, ¿no? Pero acá, digamos, ya el contrincante es un delirante, ¿me explico? Está fuera de lugar, es un trasnochado. Le está diciendo, mirá, tenés que pensar de otra manera. Esto significa que no te lo bancás. ¿Correcto? Eso no hace, digamos, no va a ser, justamente, no va a ayudar a la convivencia política, a la paz que tanto deseaban los anteriores. Imposible, ¿no? Y por supuesto, ya tenía, digamos, una serie de problemas que empezaban a explotarle, porque vamos a pensar esto. Dorrego se hace cargo de la gobernación regresando de la banda oriental.
porque él era uno de los generales que tenía mando del ejército. Y allá estaban asentados dos generales que le van a hacer la guerra, uno de forma directa y el otro más o menos, que es el general Paz y el general Lavalle, que lo va a terminar matando a Dorrego, porque los tres, junto con Alvear, habían hecho la campaña. Los cuatro habían estado de acuerdo con sostener la guerra en el Uruguay. Pero cuando Dorrego se hace cargo de la gobernación, comienza a tener problemas, ya había problemas para sostener financieramente al ejército en campaña, a pesar de que iban ganando incluso. Pero más o menos estaban estancadas las cosas allá. Ahora, de todas maneras, cuando Dorrego no puede sostener la campaña, dirá, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Porque el dinero que había venido del empréstito de la Barin lo estamos gastando acá. Ya lo gastamos. No va a llegar más porque no nos van a seguir dando plata para sostener la guerra. Era para otra cosa. Pero gran parte de ese crédito se había girado y se usó o mal usó para esto, ¿no? Una parte. La otra parte también se usó internamente. Entonces, quiere decir que le tocaba gobernar, le tocaba hacer política. ¿Qué hace? Terminemos con la guerra inmediatamente. Y le echo la culpa, digamos, a todo lo que vino atrás, porque yo no me puedo hacer cargo de esto. Si me hago cargo, me va a ir mal. Que es lo que efectivamente hace. El banco es un desastre, todo porque es la herencia, la famosa herencia recibida, digamos, de los anteriores que nos hicieron puré. Ese es el planteo de Dorrego, básicamente. Pero esto va a generar antipatías, va a generar justamente rechazo, va a generar enemistades. ¿Y cuándo vamos a ver esto? Y lo vamos a ver de manera inmediata, cuando Lavalle vuelva, le va a decir, vos tenés enemigos, son estos tipos, bueno, ahora el enemigo sos vos, mío, porque te pasaste de bando. Vos me dijiste que me ibas a mantener acá, que me ibas a bancar al ejército, y resulta que nos dejaste librado al azar en un acuerdo que no compartimos. Y lo mató. O sea, lo ejecutó. Listo. Por supuesto, esto termina siendo lo peor que pudo haber pasado en ese momento, ¿no es cierto? El crimen de Dorrego, todo este desencuentro, todo esto para nada, porque la República no se salvó, digamos, a raíz de estos acontecimientos, sino que pasó todo lo contrario. Yo tengo No. una pregunta. Sí. Con el tema de Rivadavia, cuando habla del tema de la unión y todo eso, ¿no retoma también postulados que decían Moreno y Monteagudo que habían tomado de Rousseau? Claro. Porque yo eso lo puse en el trabajo. Y también puse que Exactamente. era utilitarista. Pero hay como una mezcla ahí. Con Rivadavia. Sí, sí. ¿Por qué? Porque, o sea, en el fondo nosotros podríamos encarar, nosotros hicimos comentarios generales, pero también podemos ir hilando más fino. Es decir, bueno, a ver, si ubicamos a estos personajes, ¿no? Decimos Rivadavia o Rivadavia y García, que están mezclados, ahí no los podemos distinguir, Las Heras y Dorrego. Vamos a poner estos tres. ¿Podemos extraer de ellos un concepto de ciudadanía? Y sí. ¿Cómo sale ese concepto de ciudadanía? Y a través de lo que, por ejemplo, Las Heras decía sobre cómo ilustrar a las masas. Para él, ilustrar a las masas era poner una escuela, ¿no? Y además una iglesia, porque las dos cosas al mismo tiempo educaban a ese ciudadano. ¿Se entiende lo que digo? Otro podría decir, no, bueno, mirá, a mí la iglesia me importa tres pepinos, que podría haber sido el caso de Rivadavia. ¿Por qué?
porque para él lo primordial era ilustrarlos en el sistema, en un sistema educativo laico, como era el sistema lancasteriano. Y ahí obteníamos nosotros un tipo particular de ciudadano, en teoría. ¿Me siguen? Y así podríamos, porque esto es una inferencia, se infiere del discurso. El pensamiento se infiere de lo escrito, de lo que escribieron, no porque dijeran, yo entiendo que un ciudadano tiene que ser así, así. Entiendo que, ¿me explico? Es la inferencia que nosotros tenemos que, la deducción. Nosotros tenemos que preguntarnos, es el sistema, el método hipotético deductivo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Ah, inferimos tal cosa. Pero sí, es así, efectivamente. Por ejemplo, en el caso de Dorrego, también podemos inferir alguna de esas cosas. También apela a la religión, también apela a la escuela, también apela a la ley, digamos, de educación, a una posible ley de educación. Está pensando también el propio Dorrego, digamos, cómo encarar ciertas, algunos emprendimientos, algunos proyectos que apunten a formar a ese ciudadano, hablando de este asunto de la ciudadanía, ¿no? Al votante, porque en realidad es el que acá está en juego la representación, es decir, buscar a quien justifique, avale la representación que ostentaba cada uno. El gobernador necesitaba ampararse ¿en quién? Bueno, dado que ahora no se puede amparar en los cuerpos, se tiene que amparar ¿en qué? En las masas o en el ciudadano moderno. Dorrego parece estar navegando, o incluso sus biógrafos tienden a pensar que Dorrego quería apoyarse en las masas porque era un líder popular y bla, 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 bla. Bueno, esa es la democracia, digamos. En todo caso había una idea de democracia no representativa, sino no me sale el término. Tengo que tomar otro café, me parece. Democracia directa. Claro, es una manera de decirlo, ¿no? Pero esta que se declara, que se manifiesta, ¿no? Que se manifiesta públicamente. Digamos, es la democracia que se manifiesta popularmente, digamos, en la calle, de manera convulsa, ¿no? Que es una manera de interpretar la democracia, ¿no? Uno diría, pero ahí no está todo el pueblo representado. Y no, pero la justificación viene por el lado de que, bueno, pero si no te expresás, no estás. O sea que el pueblo es el que se expresa, realmente. El que no se expresa, y bueno, no nos importa. Es una manera de interpretarla. Desde mi punto de vista no es la mejor, pero bueno, son maneras de interpretarla. La otra, digamos, apunta, digamos, a que todos deben expresarse de alguna manera, aunque sea, digamos, mediante un sistema imperfecto, como es el sistema electoral, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ahí están, digamos, los elementos para que nosotros podamos inferir lo que cada uno de estos personajes estaban entendiendo, ¿no? De la política, de cómo hacer política. Me quedó en el tintero una cosa que es muy importante, como contraste decirlo, porque yo le había preguntado por este asunto de la política y demás, ¿no? Entonces, fíjense que básicamente el mensaje de Dorrego contrasta ¿por qué? Porque es el más político en el sentido de hacer política de todos. Él genera, precisamente, o comienza a generar esa alteridad, señala, digamos, quiénes son los enemigos, señala esos contrastes, ¿no? Sale, digamos, con una voz más bien altisonante respecto, digamos, de lo que hicieron con anterioridad, plantea entonces las disidencias políticas que tiene. Me dejaron este
ladrillo caliente, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, bueno, ahí, digamos, empieza a... Por eso es que también Dorrego dicen que se mezclaba con las masas y qué sé yo. Llegaba mejor al pueblo y demás. Posiblemente, porque sus palabras denotaban eso. Fíjense que en los otros mensajes son más neutros, más tranquilos, no pretenden hacer, digamos, tener palabras grandilocuentes. Por eso el asunto del liberalismo utilitarista. Y por eso también, de alguna manera, el error político de no hacer política. El error político de qué? De no, porque no basta sencillamente con mostrar hechos. A veces es necesario, como no sé, diríamos en tiempos modernos, la publicidad. Profe, pero Hoy se hace no se política a puede. través de los medios, a través de la publicidad, a través de la acción directa en las calles, a través de la tarima, a través de... Hay un montón de maneras de hacer política, ¿no es cierto?, de llegar a mostrarle al pueblo qué es lo bueno. Estos tipos, digamos, con, bueno, hacer el puerto, ya, eso ya para él era suficiente, y no siempre es así. Sí, Victoria, ¿me ibas a decir algo? Sí, porque al principio de la carta de Bernardino Rivadavia y Manuel y de García habla de como que hay que. Victoria, Bueno, mensaje. buen mensaje. Habla de que hay que como de alguna manera hay que, debido al reconocimiento que Estados Unidos hace de nosotros que somos independientes, no habla como eso de hacer una cierta propaganda, como que bueno, ya que nos reconocieron, tenemos que hacer buena letra. En el principio. Mira, desde 1810, del 25 de mayo en adelante, y sobre todo a partir del 16, todo el mundo quiere, digamos, todos los políticos de la época quieren que se reconozca la independencia del Río de la Plata. Y esa era una búsqueda permanente, que se logra en un momento en donde existe, digamos, paradójicamente, provincias autónomas. No existe el cuerpo de nación. Entonces, era muy importante el paso porque, bueno, era un reconocimiento, por lo menos, a la existencia de algo que está en formación, que es un colectivo diferente a otros. Observen que lo hace Estados Unidos, pero no lo hace el resto de los estados. Van a demorar un montón en hacerlo. ¿Por qué? Porque precisamente había una cosa que acá no se terminaba de entender, o no entendían de afuera. Entonces, Paraguay, por ejemplo. Paraguay tenía un estatus jurídico, político, desde el punto de vista de la formación de los estados, mucho más importante que la nuestra. Paraguay tenía un reconocimiento como estado independiente. Esto no era un estado independiente, no existía el Estado Nacional. Existían provincias autónomas. ¿A quién iban a dar el reconocimiento? ¿Me explico? Por eso era un bajón. Por eso el interés por formar un Estado nacional. Porque no había un reconocimiento diplomático de estos territorios como un colectivo político independiente. No lo había. Estados Unidos lo hace por intereses, pero también lo hace, digamos, por política. Pensemos que ellos tuvieron un reconocimiento muy temprano. La independencia americana es anterior a la nuestra, es de fines del siglo XVIII, la guerra, y entonces, digamos, y el Río de la Plata sí se comprometió rápidamente con esa revolución. Creo que ahí había también una especie de devolución de favores, ¿no? Ahí hay un documento, dice, en la planificación figura clase el viernes 8 de octubre, ¿no? Figura un documento de Castro Barrios, dice así, documento de Castro Barrios. Ese es un sacerdote riojano que en ese momento se encuentra en Córdoba, en ese congreso, porque iba al congreso como diputado, representando a la provincia de La Rioja, ese congreso que yo les mencioné que no se hizo, que es el de 1822. ¿Sí? Bueno, es sumamente importante ese documento. Está dentro del archivo del general Quiroga,
porque él le está respondiendo, digamos, responde a Quiroga. O sea, su jefe es Facundo Quiroga. Es un documento, diría yo, extraordinario porque transmite cabalmente el pensamiento de la religión o de un sector de la religión católica de cómo debe formarse una unidad política, un cuerpo político en esos tiempos, en esos momentos. Y se los doy porque es radicalmente diferente al proyecto y planteo de cualquier otro. Y después tienen el registro oficial de Corrientes de 1821 y 1822, que es un documento también en donde hay una serie de leyes, ¿no? De artículos que también se pueden ver para que nos cuenten un poco cómo estaban armando en Corrientes, ¿no es cierto?, esa república que tenía una expresión particular en Buenos Aires, otra la va a tener en Córdoba y en Corrientes también va a tener otra. Bueno, ahí, digamos, con esos dos documentos me parece que vamos bien. Pueden, para apoyarse, digamos, la lectura, una cosa más o menos general, pero que se acerca bastante, digamos, al documento, sobre todo al de Castro Barros, chusmear lo que dice Airolo ahí donde dice Córdoba y el sistema político alternativo. Si no lo leyeron en Argentina 1, bien pueden leerlo ahora, porque es un artículo que es muy claro al respecto de lo que fue el gobierno de Juan Bautista Bustos en Córdoba. Pensemos que paralelamente, digamos, en la década del 20 gobernó Bustos. Tuvo 10 años. Así que, digamos, ¿cómo se sostuvo? Bueno, y guarda mucha relación con el planteo de Castro Barros. Por eso, digamos, ese artículo de Airolo es muy importante. Y después tienen un documento también, digamos, de un artículo de Salvato, que se llama Representación y Ciudadanía en el Litoral, del 16 al 24, que es cortito, y que plantea justamente cómo fue la reforma en Entre Ríos. Así como existió una reforma de rivadaviana, ¿no? Después vamos a ver cómo son estas otras reformas en estas provincias, ¿no? Porque si no, siempre estamos mirando a Buenos Aires, pero las otras también encararon sus propias reformas. Bueno. En este caso lo voy a dejar en libertad. Me adeudan este trabajo, lo dejo en libertad. Después de la clase, ahí les voy a pedir un laburo. ¿Sí? La clase va a ser para el 15. Tienen un montón de tiempo para leer. ¿No? Nos vemos entonces la próxima semana, no la otra. Y que lo pasen muy bien. Nos vemos. Igualmente, profe. Nos vemos. Dale, Gracias, profe. profe. Nos vemos.